Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. ¿Podrían cambiarse a la última sombrilla? ¿Sí? Gracias. Les daremos un par de bebidas. Muchas gracias. ¿De qué hablas? Debieron hacerlo desde antes. Esa mujer también debe moverse. No le importa cambiarse, ¿cierto? No, estoy bien aquí. No, solo hay que intercambiar sombrillas para que mi familia esté junta. No, entiendo eso, pero no quiero moverme. Hola. ¿Cuál es el problema? Si nos hace un favor... Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este domingo 20 de febrero del año 2022 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. A todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter, @caracoldepeli, o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/depeliculanable con el programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, también tienen a su disposición todos nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma a la carta, o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en PitBurner, iTunes y Spotify. ¿Quieres una rebanada? No, gracias, no. Lamento lo de antes. ¿Me perdonas? Es mi cumpleaños. Feliz cumpleaños. Gracias. Y continuamos aquí en De Película de Caracol Radio en este fin de semana en nuestro segundo especial acerca de las nominaciones con miras a la edición número 94 de los premios Oscar de la Academia. El fin de semana anterior estuvimos hablando de la principal categoría, la de mejor película, con los 10 largometrajes que hacen parte de esas nominaciones. Y en este fin de semana estamos hablando de otras películas que resultan siendo importantes en la edición 94 que se llevará a cabo el próximo 27 de marzo en la ciudad de Los Ángeles y que también están nominadas en otros apartados, como esta producción cuyos sonidos tenemos de fondo en el español latino, una película de 2 horas de duración que navega los terrenos del drama, cuyo título original es The Lost Daughter y que se presenta en la plataforma de Netflix como La hija oscura. Tenemos familia en esta ciudad desde hace 300 años. ¿No tienes hijos? Sí, tengo 2 hijas. ¿Dónde están? ¿Cuántos años tienen? Bianca tiene 25 y Marta tiene 23. No. Y La hija oscura o The Lost Daughter aparece en 3 categorías en esta edición 94, incluyendo mejor actriz secundaria para una talentosa mujer llamada Jessie Buckley. Aparece a mejor actriz principal para la gran Olivia Colman y aparece como mejor guión adaptado para una mujer que la conocemos más como actriz, pero que aquí, además de guionista, también resulta siendo la realizadora, la sensacional Maggie Gyllenhaal. Significa la más hermosa. ¿No lo probarás? ¿Ni siquiera una mordida? ¿Cómo puedes sostener un pastel y no comerlo? Sabe bien, ¿no? Sabe muy bien. Sí. Y en la dirección de esta película y también en el guión, les decía, aparece una mujer nacida un 16 de noviembre de 1977 en Lower East Side, en Manhattan, en Nueva York, en la Gran Manzana, que además es productora y actriz. Se trata de Maggie Gyllenhaal. A ella la recordamos por ser esa famosa Lee Holloway en una perturbadora pero encantadora película del año 2002, Secretary, al lado de James Spader. También estuvo como Clara en esa producción que dejó público dividido llamada Frank, y sin lugar a dudas uno de sus papeles más importantes fue el de Rachel en la extraordinaria película The Dark Knight o El Caballero Oscuro, la película de Batman de Christopher Nolan en 2008. Y ahora es la directora de esta película The Lost Daughter, donde aparece esa ganadora del Oscar de la Academia. Se trata de Olivia Colman, nacida en Norfolk, Inglaterra, un 30 de enero de 1974. Ella consiguió el premio Oscar de la Academia por esa interesante y muy bien lograda interpretación de una reina en la extraordinaria cinta de Yorgos Lanthimos, La favorita, en el año 2018. Después, en 2021, estuvo nominada a Mejor Actriz de Reparto por ese papel en una película que considero sobrevalorada,
The Father o El Padre en 2020, donde sorpresivamente terminó ganando el premio Oscar de la Academia. Para muchos, Anthony Hopkins a mejor actor principal y ella allí fue nominada a mejor actriz secundaria. Y ahora recibe la tercera nominación en su carrera en los premios de la Academia como actriz principal por la película The Lost Daughter. Hola. Hola, Lyle, de arriba. Sí, por supuesto. Qué gusto que vinieras. No está tan mal, ¿cierto? No. Espero que no te molestemos. No. ¿Qué estás bebiendo? Y en esta escena que tenemos de fondo, charlan, conversan en un restaurante los roles de Olivia Colman y otro de los protagonistas de esta historia, el gran Ed Harris, el hombre que recordamos por Appaloosa y también por la extraordinaria película Las Horas, y que también fue uno de los protagonistas de una cinta que tiene que ver con el mundo del arte, Pollock. Y continuando con este reparto, aparece una irlandesa nacida un 28 de diciembre de 1989, una mujer talentosa y bellísima, Jessie Buckley. Ustedes la pueden recordar en el pasado por el papel que le dio visibilidad en el séptimo arte Wild Rose, un largometraje de 2018 donde ella interpretaba a una británica que trataba de cumplir su sueño de convertirse en una cantante de country y viajar a los Estados Unidos de América. Y también fue Rosalind Wilder en la película del año 2019, en la biografía cinematográfica de Judy Garland en Judy del año 2019. Y otra mujer bellísima, Dakota Johnson, nacida el 4 de octubre de 1989 en Austin, Texas, en los Estados Unidos. Sí, la famosa Anastasia Steele de la saga de las 50 sombras de Grey, y que también la vimos en la película del año 2019, La familia que tú eliges. Y finalmente, una también preciosa mujer, una actriz polaca, nacida un 17 de julio de 1976, Dagmara Dominsik, que estuvo presente en la película Rockstar por allá en el año 2001, y también la hemos visto recientemente como una lobista, como Carolina Novotny, en la buena serie en sus 2 primeras temporadas, Succession, de HBO. ¿En serio? Es que no entiendes que ya estoy harta. No te creo. Vete al carajo. ¡Carajo! Haz lo que tú quieras. Dices que cuidarás a tu hija, dices que la extrañas y que me quieres, que quieres este trasero, pero nada de eso corresponde a tus acciones. Sabes que tengo razón y no te importa. Y ya pasando a la historia de The Lost Daughter o La hija oscura, la producción dirigida por Maggie Gyllenhaal, aquí aparece el gran personaje central de esta historia en 2 etapas de su vida, Leda. La interpreta siendo una mujer adolescente, adulta, Jessie Buckley. Y esta mujer muestra una insatisfacción porque no está siendo complementada en ninguno de los campos por su esposo, y además de esto está en un matrimonio donde simplemente los unen sus pequeñas hijas. Pero de ahí en adelante, Leda, joven, es una mujer que busca incluso en otros ambientes fuera de la cama de su matrimonio esa pasión que le falta en su relación sentimental. Por eso ella vive amargada, vive intranquila y prácticamente desahoga toda su ira en sus pequeñas hijas. Y ya cuando vemos al rol de Olivia Colman, esa Leda en la edad adulta, pues ella tiene muchos recuerdos amargos, la mayoría, y con base en flashback, ella recuerda precisamente esos momentos donde no era una buena madre y donde precisamente se sentía completamente insatisfecha de llevar un matrimonio que la obligaba a estar presente con sus pequeñas hijas. Y en un punto de la historia se muestra cómo finalmente Leda toma la decisión de ausentarse, de alejarse de su esposo y de sus 2 hijas y tratar de llevar una vida solitaria. Y allí lo que encontramos es a esa Leda, el rol a cargo de Olivia Colman, ya una adulta mayor que prácticamente vive solitaria y vive presa de sus recuerdos y de su amargura. Y allí se va a encontrar en esa escena que teníamos de fondo con una familia que simplemente en algún punto le dice: oiga señora, lo que pasa es que estamos en familia, queremos que tal vez usted nos permitiera estar todos reunidos, entonces si se puede mover. Y ella de manera intransigente les dice: no quiero moverme de aquí y busquen otro lugar. Pero finalmente esa cercanía con esa numerosa familia le va a hacer conocer a Leda a los otros personajes de esta historia. Nina, interpretada por una fascinante Dakota Johnson, que era la que escuchábamos ahí hablando de una de las partes hermosas de su cuerpo, y también a Collie, el rol a cargo de Dagmara
Dominsic. Y estas dos mujeres pues finalmente se van a involucrar con Leda porque en uno de estos incidentes en la playa donde las familias están reunidas y donde los niños están ahí cercanos a la arena, al mar, pues como escuchamos ahí de fondo, esta pequeña niña Bianca se pierde. Y cuando las madres y los familiares de la pequeña están desesperados, pues finalmente Leda va a ayudar a encontrar la niña, pero eso es apenas una treta de Leda porque ella en una manera como de recordar su pasado y también como tratar de visualizar o materializar a través de un objeto esos pecados que la consumen, pues ella va a robar la pequeña muñeca de Bianca y desde ese instante se va a tornar esta película en una suerte de drama donde esta Leda pues va a poner a sufrir a la pequeña niña Bianca y al resto de su familia. Sí, aquí está la pequeña Bianca y es que en realidad Leda actúa como una verdadera arpía porque sí hace que la niña aparezca y la entrega en los brazos de sus padres, pero termina robándole la muñeca y ustedes saben que una niña a esa edad de Bianca que debe tener a lo sumo 6 o 7 años, pues empieza a sufrir desesperadamente por esa muñeca, por su muñeca, no quiere otra, no quiere que le compren otra y pues la esconde simplemente y empieza incluso a jugar con ella en una actitud un poco perversa, un poco convulsiva. De eso va la película La hija oscura, una producción donde Maggie Gyllenhaal dijo que Elena Ferrante, la autora de la novela original, que es un seudónimo de una escritora y muy reputada novelista, pues solo aprobaba la adaptación de la película si la dirigía una mujer, por eso terminó bajo la realización de Maggie Gyllenhaal y la directora y escritora Maggie para rodar esta película que la sedujo desde un principio, abandonó la cinta Don't Worry Darling para aparecer en esta producción y se convierte también en el debut como directora de Maggie Gyllenhaal. Anteriormente ella había estado junto a su esposo que dirigió a su vez un cortometraje hecho en casa en el año 2020. Encontramos la muñeca, ya no puedo escucharla gritar. Hasta mañana. Y para muchos les sonará familiar esta historia, es que precisamente está basada en La hija oscura, la novela de Elena Ferrante, que tiene 152 páginas y que muestra a esa profesora de literatura inglesa, Leda, que está tratando de encontrar una paz después de haber cometido pecados de juventud. Así que presente en 3 categorías, incluyendo mejor actriz secundaria para Jessie Buckley, mejor actriz protagónica para Olivia Colman y mejor guión adaptado, el que hace Maggie Gyllenhaal de la obra de Elena Ferrante. Se trata de The Lost Daughter o La hija oscura. Dere har jo hatt både underhud, hud, muskulatur. Denne uken skal vi bare Julie var skuffet over seg selv. Dette pleide å være så lett for henne. Hun var fortsatt blant de beste på faget, men det var bare for mange forstyrrelser, for mange meldinger, oppdateringer, for mange ting i feeden, for mye som skjedde i verden hun ikke kunne gjøre noe med. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio en este domingo 20 de febrero del año 2022 y seguimos hablando de las otras películas nominadas en esta edición 94 de los premios Oscar que se llevarán a cabo el próximo 27 de marzo en la ciudad de Los Ángeles. Ya en un programa anterior que está en www.caracol.com.co/depelícula está ese primer especial donde abordábamos las nominadas a Mejor Producción del Año, la categoría más importante, y hoy estamos hablando de otros largometrajes que aparecen en diferentes categorías. Y estos sonidos que tenemos de fondo en el noruego hacen parte de una extraordinaria coproducción entre Noruega, Francia, Suecia y Dinamarca. Su título es Verdens verste menneske y se presenta para el público de habla hispana como la peor persona del mundo. Var som et vindu hadde åpnet seg. Ikke kroppen. Herregud, hvis psykologi gjør deg lykkelig, så ja. Gjør det. Y esta producción aparece en 2 categorías en esta edición 94. Una de ellas es Mejor Guión Original para Eskild Vold y Joachim Trier, que además es el realizador de esta producción, y también en el apartado de Mejor Película Internacional.
No sé quién es la banda, pero suena muy bien. El director de La peor persona del mundo es Joachim Trier, un productor y también guionista nacido en Copenhague, Dinamarca, un 1 de marzo de 1974, responsable en el pasado por otros largometrajes, incluyendo Reprise del año 2006 y también una película muy buena. De esas producciones que por ahí aparecen en las plataformas de cine alternativo, una cinta llamada Thelma del año 2017, donde la protagonista era una hermosa mujer, Ellie Harbaugh, donde interpretaba a una mujer muy entregada a la religión que para tratar de estar a la par con la sociedad, pues empieza a negar los sentimientos que está expresando por una amiga, y lo que hace esta situación es que ella finalmente desarrolla unos poderes, podría decirse psicoquinéticos, que tiene reprimidos con resultados devastadores. Esa película Thelma es bien interesante y Joachim Trier con este largometraje demuestra que es un director muy interesante. Y la gran protagonista de esta historia, la peor persona del mundo, es una mujer fascinante, hermosa. Qué mujer, nacida en Noruega, en Viken, un 24 de noviembre de 1987, Renate Reinsve. En el pasado ella estuvo en Welcome to Norway o Bienvenidos a Noruega del año 2016 y también en una serie de televisión de la pantalla chica en Noruega, Ford. Y en el reparto también aparece Anders Danielsen Lie, que aquí se faja tremendo papel. Este actor también noruego, nacido en Oslo un 1 de enero de 1979, que lo recordamos también en ese programa acerca de los filmes que tienen que ver con ataques terroristas, como el que sucedió en Utoya. En la película de Netflix de 2018, 22 de julio, él allí interpretaba a uno de los roles, Anders Bedrin. Y otra mujer que aparece en este reparto es María Gracia Di Meo, que además también es directora y que es nacida en Hammerfest, en Noruega. Tiene 39 años de edad, aunque su nombre suene un poco latino, un poco portugués, pues esta mujer es de Noruega y estuvo en la cinta Grid del año 2021. ¿Qué? Y esta película, La peor persona del mundo, tal cual como se presenta en sus primeros minutos, es una producción narrada en 12 capítulos que cuenta con un prólogo y un epílogo. Y la historia tiene que ver con ese personaje central, con Julie, el rol a cargo de Renate Reinsve, una mujer que en esos primeros minutos la muestran a ella como una aplicada estudiante de medicina, donde sin lugar a dudas ella pareciera sentirse a gusto con su vida, con su carrera, y se le ve feliz, se le ve tranquila, pero después ella empieza, y este es uno de los grandes valores de esta película, a sufrir una serie de cambios sus personajes, a realizar un viaje, a tener un arco argumental, y donde pues esta mujer, tal cual le sucede a cualquier persona, hombre, mujer, empieza a plantearse serias dudas en su vida y a no sentirse tranquila con su existencia. Pues bien, la misma Julie, de un momento a otro, y lo hace muy bien, de manera exquisita esta película, dice, no, sabe que lo mío no es la medicina, pero sí tiene que ver algo con el ser humano, tiene que ver más con el comportamiento. Entonces, lo que yo voy a estudiar es psicología. Y desde ese instante, pues su madre, ante un poco de asombro, dice, pero hija, ¿cómo así usted va a abandonar la carrera de medicina? Si yo la veía tan contenta. No, mamá, pero voy a seguir más o menos en lo mismo. Ahora mi fuerte es estudiar el comportamiento humano. Y cuando pareciera que la vida de Julie se encausa, pues esta mujer finalmente, en una fiesta que tiene lugar en una parte de Europa, ella se dice a sí misma que lo suyo no es la psicología, que lo suyo son las imágenes, y de un momento a otro empieza a comprarse un sofisticado y muy costoso equipo de fotografía, y de ahí en adelante entonces ya no es ni médica ni psicóloga, sino es fotógrafa, y así va dando tumbos el personaje de Julie. Pero llega un punto de la historia de La peor persona del mundo donde esta mujer conoce a Axel, el rol a cargo de Anders Danielsen Lie, un hombre que es un afamado y reputado
escritor de cómics, de historietas. Tiene una muy célebre, pero que resulta siendo un poco fuerte, repulsiva para ciertas audiencias. Y este hombre, pues polémico y controvertido, termina conquistando el corazón de Julie. Y esta mujer siente que este es el hombre de su vida, aunque la diferencia de edad es notoria. Este hombre ya se acerca a los 50 años de edad, ella apenas está en los 22, 23 años, pero los dos empiezan a construir una relación. Y más adelante, en cada uno de los capítulos, esta mujer va a ir cambiando. Ya no va a querer ser fotógrafa. De ahí en adelante no les cuento más porque esta es una película supremamente recomendada. Y también su corazón se va a ver alterado porque después de estar involucrada muy fuerte con Axel, va a conocer a otro personaje de la historia. El rol interpretado por un actor de 34 años de edad, nacido en Noruega, que mide 1,90 m de estatura, nacido en 30 de junio de 1987, Herbert Nordrum, que a su vez está comprometido sentimentalmente, pero que en una fiesta flirtea con Julie, hablan de cosas interesantes y desde ese punto y hora, pues estos dos personajes tienen esa química, pero tienen ese tipo de relaciones que apenas hacen un primer encuentro, que dejan todo para una segunda parte y que finalmente el destino se encargará de reunirlos. Det er jo det du pleier å si om folk du syns er kjedelig. Takk skal du ha. Bueno, y con la peor persona del mundo, esta coproducción entre varios países, incluyendo a Noruega, Francia, Suecia y Dinamarca, hablada en noruego, de 2 horas 8 minutos de duración, y como les decía, divide en 12 capítulos con un prólogo y con un epílogo. Tenemos uno de esos largometrajes que, pese a su duración, y es que 2 horas se pasan volando, aquí sí se pasan volando, siendo una película dramática con tintes de comedia y de romance. Vemos a una protagonista que puede ser de ese tipo de roles con el cual cualquier tipo de público, especialmente las mujeres, se van a sentir identificadas. ¿Y por qué? Porque tiene esas dudas que se presentan en el día a día, especialmente en las mujeres que están en ese rango de edad, entre los 20 y los 30 años, que supuestamente parecieran tener resuelta su existencia, donde, insisto, esta mujer hasta cierto punto y ahora se le ve feliz. Esto lo representa muy bien Renate Reinsve, porque es una médica ya a punto de graduarse que está siendo de las destacadas en su clase, pero de un momento a otro siente un vacío que no la llena, y donde ella dice, no, lo mío no es esta carrera, y termina dando, y me imagino que muchas de nuestros oyentes han pasado por esa situación de creer haber escogido la carrera de sus vidas, pero finalmente terminan saliéndose, habiendo cursado varios semestres y metiéndose a otra rama o a otra carrera, y de ahí en adelante dar saltos, y no solo esto, sino aplicarle también a esta serie de dudas el amor. Y cuando aquí Julie también cree haber encontrado a la persona correcta, pues también empieza a dar su tumbo a su vida, y es una mujer completamente llena de dudas, una mujer que navega en grises, no es ni blanca ni negra en sus emociones, sino que navega en una gama de grises que hace que su personaje sea bien interesante, y que además de esto la película La peor persona del mundo, de ahí toma su nombre, pues tenga ciertos comportamientos que uno no termina de entender, pero que finalmente el desarrollo del metraje termina dando esas respuestas, donde se aborda el tema del cáncer, del feminismo, de la infidelidad, de las relaciones de pareja, de la diferencia de edades entre hombres y mujeres a la hora de involucrarse sentimentalmente, y de, insisto, una persona que luce tan de carne y hueso, llena de dudas respecto a lo que va a ser su futuro y su vida, y que no encuentra satisfacción alguna con las acciones que tiene, pero pues por supuesto sin caer en actitudes depresivas o suicidas, sino por el contrario, en llevar una vida que no la llena, y que en algunos momentos le produce amargura, pero en la cual también, por eso su título, La peor persona del mundo, otras personas terminan sufriendo por la indecisión que presenta el personaje de Julie. Jo, det er sant. Og så får du en idé til noe nytt.
på et eller annet tidspunkt, og så blir du borte. Da sitter du bøyd over tegnebordet. Men jeg vil jo ha gjort mer ting først. Y antes de la película, Renate Reinsve estaba lista para dejar de actuar para seguir una carrera en carpintería. Ella había renovado recientemente una casa y se enamoró de la carpintería, muy parecido al personaje de la película. Y justo un día después de tomar la decisión de dejar de actuar, que cambiaría su vida, el director noruego Joachim Trier la sorprendió con un encuentro improvisado y juntos reflexionaron sobre la vida, sobre el amor, entre otras cosas. Y la última vez que la pareja había trabajado juntos fue hace más de una década en Oslo, el 31 de agosto de 2011, donde Reinsve solo tuvo una línea en una escena para ella insignificante. Tomando como base su conversación anterior, Trier trabajó posteriormente en el guión de La peor persona del mundo con la intención de que su única protagonista fuera Reinsve. Y el mismo director Joachim Trier en una entrevista dijo: durante mucho tiempo he querido hacer una película sobre el amor, una que vaya un poco más allá de las historias triviales, de las normales que se ven en pantalla donde todo es tan simple, las historias tan claras, los sentimientos tan admirablemente inequívocos. Y en mi película trataré de analizar seriamente las dificultades de conocer a alguien cuando estás luchando por descubrir tu propia vida, cuán irresoluto e incierto incluso para las personas más racionales y seguras de sí mismas pueden volverse las situaciones de la vida cuando se enamoran, y lo complicado que es incluso para los románticos cuando realmente obtienen lo que han estado soñando. Así que supremamente recomendada, una película que pues no va a tener chance frente a Drive My Car en el apartado de mejor película internacional, pero que tal vez pueda tener ese chance de ganarse ese mejor guión original, una película muy muy bien lograda de Noruega, especialmente hablada en noruego. Su título original, Verdens verste menneske, y se titula como La peor persona del mundo. Jo, det er sant. Og så får du en idé til noe nytt på et eller annet tidspunkt, og så blir du borte. Da sitter du bøyd over tegnebordet. Hvad betyder ordet hjem for dig? Hjem er noget, som er trygt. Det er noget, som man ved, at man skal være her, at man skal ikke... Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 20 de febrero del año 2022, y llegamos a nuestro tramo final de nuestro segundo especial acerca de las nominaciones a la edición número 94 de los premios Oscar de la Academia, que se llevarán a cabo el próximo 27 de marzo en la ciudad de Los Ángeles. Les recordamos que en www.caracol.com.co/depelícula allí pueden encontrar nuestro primer especial donde hablamos ampliamente de las 10 películas nominadas en la principal categoría en el apartado de mejor producción del año. Y ahora, con estos sonidos que tenemos de fondo en su idioma original, hablamos de una película que hace historia en los premios Oscar de la Academia. Una coproducción entre varios países encabezados por Dinamarca, también Suecia, Noruega, Francia, los Estados Unidos, España, Italia y el Reino Unido, hablada en danés, inglés, farsi, dari, ruso y sueco. Del año 2021 y de 1 hora 29 minutos de duración, su título original es Flugt y se presenta para varios públicos como Flea. Har du nogensinde fortalt din livshistorie før? Så tænker jeg på, om du kan ikke fortælle mig noget nu, men bare prøv at tænke tilbage på sådan dit tidligste minde. Altså, hvad er det tidligste, du sådan kan huske? Y cuando digo que esta película hace historia es que por primera vez en 94 ediciones, en 94 años en la historia de los premios más importantes del cine, los Oscar de la Academia, una sola producción clasifica en 3 categorías, incluyendo mejor documental, mejor película animada y mejor película internacional para Dinamarca. Hvor er du henne? Vi er i Afghanistan, i Kabul. Y aquí mientras escuchamos una canción que tiene gran relevancia en los primeros minutos de Flea, la famosa Take On Me de la banda A-ha, hablamos de Flea, una producción que tiene como director
a un hombre que además es guionista y productor, nacido el 19 de mayo de 1981 en Kalundborg, Dinamarca, el señor Jonas Poher Rasmussen, un hombre que en el pasado estuvo en una película de drama llamada Searching for Bill del año 2012 y también en una cinta de 2015 también como realizador llamada Han Jorde. Y esta producción Flea, que cuenta con 3 nominaciones a los premios Oscar de la Academia, lo hace en la categoría de documental, donde compite en compañía de la producción Ascensión, un documental que explora la búsqueda del sueño chino, como le llaman algunos, algo muy similar al sueño americano, una visión contemporánea de China que prioriza la productividad antes que la personalidad o la vida humana. También aparece un documental de 1 hora 56 minutos de duración titulado Ática de Showtime, donde se habla de ese levantamiento en 1971 del director ganador del Emmy Stanley Nelson hacia el racismo y hacia los atropellos que se vivían en el sistema penitenciario. También en esta categoría de mejor documental está Summer of Soul, una película documental con tintes de música sobre ese legendario Festival Cultural de Harlem en 1969. Y finalmente cierra el apartado de mejor documental acompañando a la producción Flea, una película titulada Written with Fire, escrito con fuego, de 1 hora 32 minutos de duración, un panorama de noticias desordenado, dominado por hombres, donde surge un único periódico indio dirigido por las mujeres. Y aunque resulta un poco complicada y también un poco extraña su nominación en el apartado de mejor cinta animada, pues Flea también cala en esta categoría, y digo que resulta siendo un poco chocante, porque es que si uno se pone a ver las otras películas nominadas, pues son producciones encaminadas a la familia, a los niños, y no tienen o no tratan un tema tan duro como lo hace esta producción Flea. Y es que está en compañía en el apartado de mejor cinta animada de Encanto, de Luca y de Raya y el último dragón, todas estas de Disney, y también Los Mitchell contra las máquinas. Pero aquí también Flea hace su presencia, y la otra categoría donde aparece es en mejor película internacional. Y precisamente en mejor película internacional la va a tener muy difícil, porque como hablábamos en nuestro programa anterior, la gran favorita y la que encabeza las apuestas por parte de los expertos es la japonesa Drive My Car, la producción de 3 horas de duración que se mueve por los terrenos del drama y que tiene como telón de fondo el teatro. También aparece la extraordinaria, maravillosa, sensacional película La peor persona del mundo, esa producción que habla sobre esas indecisiones de la vida acerca del amor y las carreras universitarias. Aparece Fue la mano de Dios, The Hand of God, la película del gran maestro Paolo Sorrentino, que nos muestra a ese Nápoles donde todos los habitantes estaban a la expectativa de la llegada del gran Diego Armando Maradona. Y finalmente cierra una coproducción entre Bután y China titulada Lunana, A Jack in the Classroom, una película donde se muestra la vida de un aspirante a cantante que vive con su abuela en la capital de Bután, pero que sueña con obtener una visa para mudarse a Australia. Jeg anede ingenting. Jeg husker, der gik sådan nogle historier. Nogen, der sagde, har du hørt, han er gået hele vejen fra Afghanistan. Y ya pasando a la historia de lo que nos presenta Flea, el largometraje encabezado por Dinamarca de 90 minutos de duración y de 2021, que tiene el guión y la dirección de Jonas Poher Rasmussen, aparece esta coproducción en modelo de animación, pero con tintes de documental, donde se mezclan imágenes animadas, pero también material audiovisual de la vida real, de ahí también ese tono de documental que tiene que ver con situaciones históricas que afectaron principalmente a Afganistán. Y la historia es narrada a través de ese personaje central cuya voz escuchamos de fondo, Amin, un refugiado afgano que reside en Dinamarca, y él, de un momento a otro, después de ser abordado por una persona que quiere conocer algo de su pasado, porque lo ve bastante retraído, bastante absorto del mundo, que no tiene muy buenas relaciones con su círculo cercano, le dice: óigame, quisiera conocer su verdadera historia, estaría dispuesto a contármela, pese a que podría recordar momentos dolorosos de su vida. Y este hombre empieza a contar esa historia personal con una única condición: que no se revele su identidad. Y para lograr tal propósito, el director decidió
decidió emplear Jonas Poher Rasmussen un estilo de animación que no solo protegía al protagonista, sino que también protegía todos los lugares y todas las historias que cuenta. Y es que la película Flea muestra precisamente la historia de Amin, este refugiado afgano, y lo muestra desde esos primeros años, donde él habitaba en las calles de Kabul y donde él era testigo a la distancia de la guerra que estaba a punto de librarse, de la cruenta guerra que estaba a punto de librarse en su natal Afganistán, pero que, como él dice al principio, pues no la sentía tan cerca porque no estaba precisamente en las calles de Kabul. Y aquí una de las cosas importantes que muestra Flea es esa transición que se vivió entre el abandono por parte de las tropas soviéticas de ese inconquistable país como es Afganistán y la entrada tímidamente pero apoyando a los rebeldes por parte del gobierno de los Estados Unidos. Después, cuando, como suele suceder en la mayoría de las intervenciones norteamericanas en suelos extranjeros, cuando ellos ven que consiguen sus objetivos, ya dejan que el país quede a puertas de una guerra civil y de ahí en adelante los civiles son los que van a pagar, como dicen coloquialmente, los platos rotos. Y en ese escenario Amin está junto con su hermano mayor, junto con sus dos hermanas y junto con su madre, porque su padre infortunadamente es llevado a la guerra y después desaparecido. Misma suerte que corre su hermano mayor, pero él tiene un problema grande en una cultura como la afgana y es que él es homosexual. Por eso es muy mal visto por parte de la cultura de la sociedad afgana y él, a pesar de que en una parte de este documental narra la atracción y la fijación que sentía por Jean-Claude Van Damme y donde se dio cuenta que en realidad era homosexual, tuvo que mantenerlo prácticamente, no contarle a ninguna persona, ni siquiera a sus hermanas, por supuesto tampoco a su padre ni a su hermano mayor, y vivió con ese gran secreto a lo largo de su vida. Y lo que nos va a mostrar el largometraje a medida que avanzan los minutos es la manera como este hombre trató de irse con su familia en unas travesías que prácticamente desafiaban la muerte para instalarse en esa otrora Unión Soviética, donde los refugiados eran víctimas de los abusos por parte de la policía, donde al no tener papeles les robaban sus dineros, sus pertenencias, donde tenían que también tener que hacer una travesía para saltar de allí de la Unión Soviética a otros países de Europa y donde por fin encontraría esa libertad, pero antes dejando atrás a su familia. Incluso en uno de los puntos de la película a él le toca confesar que su familia murió y que él es un personaje solitario en el mundo. Después termina encontrando el amor, pero todo se narra en retrospectiva, hablando precisamente también de la mala suerte que corrió su hermano mayor, de los vejámenes a los que fueron sometidas sus hermanas mayores y también de un tío que siempre entendió esa orientación sexual que tenía él y lo apoyó en los momentos más difíciles. Men hvis vi så tager tilbage til Kabul i din barndom, hvor var din far så henne? Y con esta producción Flea, pues tenemos una película para reflexionar. Una de esas películas que a pesar de ser animada, toca las entrañas de ese público que gusta de las historias que tienen que ver con hechos de la vida real. Aquí se habla ampliamente de la situación de los refugiados y de cómo al quedarse una persona o una familia sin una nación, sin un horizonte, sin su hogar, pues tienen que ir a tierras extranjeras, partir de cero y ser víctimas de la discriminación. Y para los que les gustaron un par de largometrajes que se los voy a nombrar a continuación, seguramente esta película va a ser de su completo agrado. El primero de ellos, un largometraje que también estuvo nominado a Mejor Película Animada en el año 2008. Se trata de la cinta de 2007 Persepolis de Marjan Satrapi, esa historia que hablaba de otro país muy cercano también a Afganistán, Irán, y donde esa pequeña pues trataba de revelarse un poco a esa situación de machismo y a esa situación de encierro de la cual eran víctimas las adolescentes. Una producción en blanco y negro con ese modelo de novela gráfica que resultó tan interesante y que triunfó en varios lugares del planeta. Y la otra producción que también estuvo nominada en los premios Oscar en el mismo apartado Mejor Película Animada, una película devastadora, impresionante, Vals con Bashir, muy recomendada si no la han visto, del año 2008, donde el director Ari Folman entrevista a antiguos compañeros de la invasión al Líbano en 1982 para reconstruir en sus propias palabras y en las propias imágenes las memorias de ese conflicto en una película extraordinaria que, a diferencia de Flea, no empieza a mezclar
mezclar las imágenes de la vida real de una vez con la animación, sino que Valls con Bashir las guarda para el final y después de esa narración viene esa transición de las imágenes animadas a unos fotogramas, a un archivo audiovisual que muestra los estragos de esa masacre que se vivió en 1982 y lo deja uno prácticamente devastado. Así que una interesante película que aparece por primera vez en la historia con 3 nominaciones a los premios Oscar, incluyendo Mejor Documental, Mejor Película Animada y Mejor Película Internacional. Se trata de Flea, de 1 hora 29 minutos de duración y de 2021. ¿Para qué son las calaveras? Me pidieron un retrato, un tipo Hamlet, así, con la calavera, pero me parece demasiado obvio ponerle a un antropólogo forense una calavera, ¿no? No lo vamos a hacer. Menos mal. La redactora del semanal me ha dicho que querías consultarme algo. Sí. Si tienes un momento, hablamos después de la sesión. Sí, sin problema. Quería preguntarte sobre la excavación de una fosa. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio en este tramo final de nuestro segundo especial acerca de los premios Oscar de la Academia que se llevarán a cabo el 27 de marzo en Los Ángeles. En este 20 de febrero, en este domingo, seguimos en este segundo especial recordándoles que ustedes pueden ingresar a caracol.com.co/de película y allí van a encontrar los audios de ese primer especial donde hablábamos extensamente de las 10 películas nominadas a Mejor Producción del Año. Y seguimos hablando de los Oscar en otras categorías como esta producción de 2 horas 3 minutos de duración que navega los terrenos del drama y de la historia de España. Una película que aparece nominada a Mejor Actriz Principal. Se trata de Madres Paralelas. La guerra, la primera semana. ¿Cómo estáis tan seguros del lugar? A una de las víctimas que enterraron los falangistas, a él, Manuel Blanco Trujillo. Le dieron por muerto, pero solo estaba malherido. Y además de actriz principal, también aparece un ilustre conocido dentro de los premios de la Academia Español en el apartado de Mejor Música Original o Mejor Música Hecha para una Película. Se trata de Alberto Iglesias, que en 2006 fue nominado por la película de Constant Gardener, El Jardinero Fiel. En 2008 recibió una nueva nominación por The Kid Runner, esa película dramática de 2007. En 2012 recibió la nominación por la extraordinaria, maravillosa cinta Tinker Tailor Soldier Spy o El Topo del año 2011 y ahora nuevamente don Alberto Iglesias, el hombre nacido en Donostia, en San Sebastián en 1955, recibe esta nueva nominación por la película Madres Paralelas. Y Benito García Rodríguez, mi abuela. Ella apuntó los nombres de todos los que desaparecieron cuando su padre. Y en la dirección, un hombre muy reputado, muy querido por parte del público del cine, especialmente del cine alternativo, el gran manchego, nacido en Calzada de Calatrava, en Castilla-La Mancha, en España, un 25 de septiembre de 1949, don Pedro Almodóvar. Sí, un hombre que ya tiene experiencia en este tema del Oscar de la Academia, ya ganó una estatuilla en 2003 por la maravillosa Hable con ella del año 2002 en el apartado de guión original y también fue nominado a Mejor Realizador en esa misma entrega del año 2006. Y tiene como gran protagonista de su historia a otra mujer también que tiene gran experiencia en los premios Oscar de la Academia. Ella nació un 28 de abril de 1974 en Alcobendas, que está ya cercana a cumplir los 50 años de edad, pero que sigue siendo tan maravillosa, tan sensual. Se trata de la gran Penélope Cruz, la mujer que en 2007 tuvo su primera nominación al Oscar de la Academia a Mejor Actriz Principal, de nuevo de la mano de Almodóvar, por la película Volver en el año 2006. En 2009 consiguió el Oscar a Mejor Actriz Secundaria por la película de Woody Allen, Vicky Cristina Barcelona, en 2008, donde estaba al lado de Javier Bardem y la sensacional Scarlett Johansson. En 2010 también recibió una nominación al premio Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su papel en Nine de 2009 y ahora vuelve a la categoría de Mejor Actriz Principal por su papel en Madres Paralelas. No sabes cómo te lo agradezco. Eso sí, no sería de inmediato. La Fundación decide sus proyectos con años de antelación. Pero merece la pena que lo intentemos. Hombre, claro. Muchas gracias, de verdad.
Y complementan el reparto una valenciana muy sensual, actriz y guionista, nacida el 5 de octubre de 1996 en Valencia, España, Milena Smith, que en el pasado estuvo en la película No Matarás del año 2020, donde interpretaba a Mila, y aparece también en el reparto de ese hombre cuya voz teníamos de fondo. Se trata de Israel Elejalde, nacido un 10 de diciembre de 1973 en Madrid, España. Sí, Arturo, el mismo Teo de la película Amarás sobre todas las cosas del año 2016, y también estuvo en la producción Amador del año 2020, donde era el personaje central de esa historia. Y aparece una mujer, ay Dios mío, qué sensacional italiana, nacida en Roma un 5 de noviembre de 1968, la extraordinaria Aitana Sánchez Gijón, la misma mujer que vimos al lado de Keanu Reeves en Un paseo por las nubes, por allá en 1995, la que estuvo en Boca a Boca interpretando a esa sensual Amanda en esa película, al lado de un muy joven Javier Bardem, en esa producción de Manuel Gómez Pereira, donde se hablaba del mundo de la actuación y también de la sensualidad, y la vimos en La Regenta como Ana Osores en 1995. Podrán imaginarse lo candente de la escena, donde aparecen los dos personajes, podría decirse centrales de esta historia: Janis, el rol a cargo de Penélope Cruz, y Arturo, interpretado por Israel Elejalde. Y aquí, pues lo que vemos al principio es una mujer que se dedica al campo de la fotografía, tiene gran prestigio en su círculo cercano, y ella está simplemente tomando unas fotografías al personaje de Arturo, que se desempeña como una persona experta para realizar investigaciones y cavar en fosas para descubrir secretos del pasado. Pues ella termina involucrándose sentimentalmente con este hombre. Al principio pues su relación es netamente profesional, pero después ellos terminan, como escuchamos ahí de fondo, en la intimidad, en el lecho, en la cama, y pues pasa lo que tiene que pasar. Tiempo después ella termina embarazada en contra de su voluntad, no lo creía en un principio, pero finalmente ella da a luz. En el momento en que da a luz aparece el otro personaje de la historia, Ana, interpretada por Milena Smith, una mujer que hace parte de una familia conservadora donde tiene una madre sobreprotectora que es interpretada por Aitana Sánchez Gijón, Teresa, y en ese momento viene uno de los giros argumentales que presenta esta película y que le da el título al largometraje, Madres Paralelas. Con el paso del tiempo van a darse cuenta las personas que vean esta película que ese punto en particular donde estas mujeres se cruzaron por primera vez pues va a cambiar la vida, no solo de ellas, sino de sus pequeñas hijas. Y allí, entre otras cosas, el manchego Pedro Almodóvar va a tratar temas que tienen que ver, o va a mezclar esta historia muy a su estilo, de situaciones retorcidas y que parecen poco creíbles, con los crímenes que se cometieron, especialmente en épocas turbias de la historia de España, donde miles de personas fueron desaparecidas, donde sus familias no tenían conocimiento del paradero de los cadáveres, de los cuerpos, donde se vivía con esa angustia de saber qué pasó con esas personas, y donde precisamente esas investigaciones tratando de recobrar esa memoria histórica eran conducidas por personas que tenían que hacer una serie de investigaciones para conocer los pormenores y para poder identificar con total claridad a esas víctimas de las épocas de terror españolas. Hola. ¿No deberías estar acostada? Es bueno que camine. Ayuda a que baje la criatura. Yo soy Janis, la compañera de habitación. Hola, soy Teresa, su madre. Y podría decirse que esta película, Madres Paralelas, estaba en el ojo y en la mente del manchego Pedro Almodóvar desde 2009, y es que hace más de una década había un cartel de Madres Paralelas en una escena de Los Abrazos Rotos, la película de 2009, también de Almodóvar, y él ya estaba trabajando en el guión y había hecho un cartel para esta su película, que ve la luz en este 2022 a través del cine. Se estrenó hace un par de semanas en las salas de cine y ahora está presente en la plataforma de Netflix. Y una de las situaciones, podría decirse paradójicas, y que habla un poco de esa doble moral que tiene ciertas redes sociales, pues sucedió con Instagram, y es que emitió esta red social perteneciente al Meta del señor Mark Zuckerberg una disculpa oficial por eliminar un póster de esta película que mostraba un pezón femenino. Qué problema con el tema de los pezones en Instagram, pero bueno, dejémoslo para otro tipo de programas. Y posteriormente se permitió la publicación porque Instagram se disculpó y consideró que este póster tenía un contexto artístico muy claro y que no debía caer en los malsanos terrenos de la censura. Y hay una foto que aparece especialmente en una secuencia en particular
en un primer plano que menciona a Penélope Cruz mostrando a su madre y a ella misma de un bebé en Ibiza, y fue tomada por el reputado fotógrafo español Oriol Maspons. Esta fotografía se realizó en Dalt Vila, en Ibiza, en el verano de 1976 y hace parte de la colección de Oriol Maspons, que está disponible en la prestigiosa Galería de Fotografía Blanca Berlín de Madrid y en la Fundación Fotografía Social Visión de Barcelona. ¡Tiene pelo! Es impresionante. No tengas miedo, mira, ¿lo ves? Está ahí, venga, un último mojo. Venga, coge aire. Bueno, y no es un secreto que Almodóvar prácticamente tiene un estilo muy particular y casi propio de narrar sus historias y de construir películas. Pues este hombre empezó su trasegar en el campo del cine a través de esa movida madrileña, ese movimiento que quería por fin exaltar esas voces calladas durante varios tiempos, durante muchos años después de las épocas del franquismo, y donde empezaron a conocerse diferentes corrientes artísticas, incluyendo la música, la pintura y especialmente el cine. De ahí saltó a hacer ese tipo de largometrajes que empezaron a darle ese estilo particular, incluyendo Pepi, Lucy Boone y otras chicas del montón, también La ley del deseo, Átame, Tacones lejanos, Kika, La flor de mi secreto, también Todo sobre mi madre, que le valió tanto reconocimiento internacional, una película sórdida pero muy bien lograda en mi concepto, y una que muchos desconocen o no se pueden explicar cómo fue de el señor Pedro Almodóvar con Los amantes pasajeros, y su más reciente producción, que era prácticamente su vida plasmada en la pantalla grande, protagonizada por Antonio Banderas, Dolor y Gloria. Pero viene con Madres paralelas, y esta es una película donde nuevamente Pedro Almodóvar trata de contar historias que son difíciles de creer, que son retorcidas, pero que finalmente en otras ocasiones ha sabido explicar mejor. Y aquí vuelve con sus posiciones políticas, donde prácticamente diferencia y no deja una gama de grises, sino aquí todo es blanco o todo es negro, la izquierda o la derecha en España, a través de sus personajes. No podía faltar una secuencia que sí resulta siendo de lo más forzada, pero él, para continuar con su estilo particular, no podía dejarla por fuera, pero por lo menos Pedro Almodóvar se hubiera podido esforzar un poquito más para que, insisto, no resultara tan forzada la presencia de una transexual, de una trans en su película, con una clara arenga política. Pero ya partiendo de la historia de Madres paralelas, uno no trata de explicarse, o me imagino que el mismo Pedro Almodóvar nunca pudo explicarse cómo iba a mezclar una historia donde aparecen dos mujeres que terminan unidas por un parto que tienen casi que simultáneo, y lo que cambia inmediatamente sus vidas con una investigación que tiene que ver con una fosa común donde yacen los restos de personas desaparecidas durante la época oscura de España. Y hasta cierto punto, pues la película podría haber funcionado de no ser por la cantidad de huecos argumentales que presenta esta producción. Es que de verdad hay veces los directores de cine, incluyendo a los grandes como Pedro Almodóvar, abusan de la supuesta ingenuidad del público, y entonces le presentan a uno unas escenas que él no se toma el tiempo de dar una explicación medianamente creíble, justificar ciertas secuencias para que su película no se le caiga y no parezca poco o nada creíble. Y ahí es donde uno como público dice, oiga, pero ¿por qué este personaje actúa de esta forma? ¿O por qué este personaje no pregunta esta situación? ¿O por qué una persona puede comportarse de una forma y a las 3 escenas cambiar completamente su personalidad por más ataques de ira o depresión que tenga? Y así viene dando tumbos esta película, donde finalmente se abren una y mil interrogantes, pero finalmente se desechan todas las historias para terminar con una resolución que deja mucho que desear y que deja varias historias ahí en el tintero, o simplemente para interpretación del público. Pero insisto, hay situaciones que atentan un poco contra la inteligencia del público y que se resuelven de una forma casi que pueril, muy infantil, por parte de un hombre con tanta experiencia como Pedro Almodóvar. Pero aquí viene también esa doble moral de los críticos, especialmente los de la península ibérica. Uno se pone a leer las críticas, a excepción de Bollero, claro que a Carlos Bollero no le gusta nada, pero muchos son tan benevolentes con esta película, incluso uno dice, no, pero esto ya es el colmo, esta es la tapa que dice, es una película imperfecta, pero esa misma imperfección la engrandece. Hágame el favor, si una película es imperfecta es porque tiene huecos grandes argumentales y no se puede dar el lujo de renunciar a la coherencia como lo debe hacer una película que trata temas tan serios como las desapariciones, como las orientaciones sexuales y uno y mil tópicos que trata esta producción, pero que lo hace, insisto, de manera tan infantil y de manera tan forzada. Así que una salida en falso del señor Pedro Almodóvar, y si ustedes encuentran críticas
críticas elogiosas, pues les sugiero que se detengan un poco y analicen una película y se hagan las mismas preguntas que se puede hacer una persona cualquiera. ¿Esto podría pasar en la vida real? Lo dudo mucho. Así que otra de las nominadas en esta edición 94, Madres Paralelas, a Mejor Música Original y a Mejor Actriz Principal para Penélope Cruz, que hace lo que puede, pero tampoco es un papel como para Oscar, comparándola con las otras contendientes. Y hasta aquí esta emisión de Película de Caracol Radio. Nuestra cita es el próximo fin de semana para conectarnos una hora de 4 a 5 de la mañana con este mágico mundo del cine, siempre aquí en De Película de Caracol Radio, más compañía. Con el mismo